final del 80 ya una tendencia a profundizar la violencia oficialmente. Había una radicalización, también hay que tomar en cuenta, porque la izquierda en ese momento estaba cometiendo bastantes crímenes. Entonces, los que estábamos en una posición moderada, una posición más democrática y de respeto a los derechos humanos, como el 15 de octubre, perdimos terreno. Pero no se justifica aún mi salida, porque se supone que el momento en que mataron a las monjas, que fue cuando se reorganizó la Junta y me sacaron a mí, yo podría haber ayudado más a la investigación. El libro recopila las memorias del coronel Bajano y los hechos que se desarrollaron luego del golpe de Estado y la supuesta vinculación del militar, ahora en retiro, de cómo benefició a la guerrilla. Parte de, digamos, de las conspiraciones para que se diera este golpe de Estado, como él va a contar también en la presentación, y lo dice en el libro, Monseñor Romero estuvo al tanto e incluso hasta participó en algunas reuniones, ¿verdad? El libro Una oportunidad perdida destaca lo que pudo ocurrir en el país si se hubiese instalado un gobierno inclusivo y pudo evitar todo un conflicto armado que se vivió durante 12 años en la nación. El golpe se da el 15 de octubre de 1979. Ahí se instaura una junta militar de gobierno con militares y civiles, ¿verdad? Participan Abdul Gutiérrez, participa Duarte, participa Guillermo Ungo y el coronel Majano. Esa junta de gobierno fue realmente increíble, de altura, ¿no? Cuando la Fuerza Armada asumió el poder en 1979, no lo hizo con el afán de continuar mandando en el país, para que el pueblo salvadoreño, en un ambiente pluralista, en un ambiente de libertades, pudiera expresar. Tres mensajes tiene este libro que he escrito. Tres. Uno, lo que está escrito y relatado allí literalmente. Fue lo que ocurrió, lo que pasó, lo que también yo percibí como la realidad. El otro mensaje es el trasfondo que cada párrafo, cada frase lleva. Lo he hecho con mucho cuidado, de veras, con mucha atención, mucho cuidado y dedicación. Y el tercer mensaje que lleva es el que ustedes, desde su interior, en su reflexión, cuando vayan leyéndolo, interpreten y que saquen de su interior sus conclusiones, sus propias observaciones. Esas tres cosas les digo que están. Era el año de 1979, un tiempo de graves conflictos y luchas de poder en el país. Hubo vientos de cambio, un presidente fue derrocado y una junta revolucionaria de gobierno tomó las riendas de la nación. Una situación muy crítica en lo económico, en lo social, en todos aspectos. Era una situación de efervescencia nacional y de parte del gobierno había bastante inmovilidad, había inacción. Y esta fue una de las razones por las cuales el cambio del gobierno se hizo necesario. El coronel Adolfo Majano estuvo al frente de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Él cuenta cómo se tomó esa radical decisión que cambió el rumbo del país. 70%, digo yo, de una manera esquemática, el golpe de Estado fue promovido dentro del medio civil y la Fuerza Armada fue una parte de ese movimiento. Muchos aseguran que el golpe de Estado fue apoyado por figuras vinculadas a la izquierda de esa época, así como empresarios y personas de derecha. Fue un golpe de Estado realizado por la oficialidad joven de la Fuerza Armada. La izquierda política y social se abordan estos problemas allí, que fueron los que motivaron todas aquellas polémicas que tuvimos en los años 80. Lo escribí, también quiero hacerles esa aclaración, en tercera persona,
con el objeto de no utilizar esta obra para estarme justificando y hablando de mí, de yo tomar un papel egoísta, estar tratando de justificarme o hablando de mí en cada caso. Entonces tomé una posición no de observador, sino simplemente de analista. Y en lo posible, pues, trato de mencionar los sucesos que ocurrieron, objetivamente, tal como ocurrieron. Dejo la salvedad que uno, a pesar de todo, la forma objetiva que quiera tomar, casi siempre tiene sus condicionamientos. Habrá algunos. Y dejo abierta la puerta para que también tenga algunas equivocaciones, algunos errores, y en el momento que sea oportuno, pues me lo dan y hacer uso de él. Por favor, sigan el carro anunciador, por favor. Compañeros, ya se pare, a la parte de arriba está el resto de la gente. ¿Cuánto tú estás presente? Las distintas organizaciones que conforman la Unidad Popular Democrática UPD. Farabundo Martí, líder de la Revolución del 32, y se formó la izquierda armada por 4 grupos. Por años, Chafí Handal siguió la línea soviética de manipular el sistema político para ganar el poder. Cayetano Carpio seguía la línea de Ho Chi Minh para obtener el poder mediante la guerra prolongada. Joaquín Villalobos adoptó la línea del Che Guevara Cuba, levantamientos de campesinos. Ernesto Jovel inicialmente buscó alianzas en la izquierda para obtener el poder. La historia de los grupos fue y se mantuvo violenta. Roque Dalton, líder revolucionario y poeta, fue juzgado y ejecutado en 1975 por grupos guerrilleros en la disputa ideológica. Comandante Ana María fue apuñalada 86 veces con un picayelo en 1983 en Managua. Su líder, Cayetano Carpio, declaró unidad, pero cuando se descubrió que fue responsable de la ejecución, se suicidó meses después. A finales de 1980, los 4 grupos guerrilleros se unen en preparación a la guerra prolongada. Muchas agitaciones populares. Comandante Chafí Handal en la Universidad Nacional. Comandante Ana Guadalupe Martínez en la Universidad Nacional. Irma Elena Contreras, comandante Juanita, de una organización que es parte del indoblegable y heroico pueblo salvadoreño. Doctor Fabio Castillo en la Universidad. Para que no se dejara inclinar por los intereses de la burguesía y de la oligarquía. Comandante Facundo Guardado. Esa insurrección de 1932, cuando las masas se levantaron con las armas en la mano. Y así se unieron los grupos de izquierda para la toma del poder, haciendo un llamado a la insurrección armada. Durante los años 70, el vital apoyo internacional para la izquierda era pequeño y la guerrilla urbana apareció con brotes de violencia esporádica. En 1971, la guerra prolongada se inicia con secuestros y asesinatos. El industrial Ernesto Regalado, secuestrado y ejecutado. El rector de la Universidad Nacional, doctor Carlos Alfaro Castillo, es acribillado en su automóvil. El industrial Raúl Molina Cañas
es secuestrado y ejecutado. El industrial Roberto Poma Hijo, secuestrado y muerto en su cautiverio, encontrado en una casa de los Planes de Renderos. El ministro de Relaciones Exteriores, el industrial ingeniero Mauricio Borgonovo Pol, secuestrado y ejecutado de un disparo calibre 22 en la cabeza. El lugar donde se encontró su cadáver, calle Aguizúcar. Los movimientos de masa se volvieron populares, y así la izquierda desafiaba el poder. Y fuerzas en la derecha contraatacan. El padre Rutilio Grande es asesinado. He puesto esa bolita una oportunidad perdida, pero también en su época se conoció como Pol Puja. Tiene sus razones eso. Dijo Walter Raudales que ellos apoyaron, no apoyaron, participaron. Monseñor Romero, el padre Ignacio Yarruría, voy a hablar así claro y pelado. Esta es la oportunidad de que yo pueda explicar cosas relativas al golpe, porque bueno, estuve aquí en aquellos años y en represiones, y luego salí del país y todavía estoy por allá. Pero ahora será la oportunidad de poder explicarles y recibir las preguntas que quieran respecto a esto, porque temas hay muchos que poder afrontar. Y eso ya es bastante. Cuando llegué a este movimiento militar inicial de joven, supe del golpe de Estado 7 días antes. Y en ese corto periodo de tiempo, pues, fui tomando participación hasta que al fin me comprometí y estuve ya directamente involucrado. 48 horas antes, más o menos. Pero cuando yo llegué a participar en este golpe de Estado, Monseñor Romero ya estaba. Él ha estado más metido que yo en este golpe de Estado. Ya era chuca cuando yo llegué al golpe. La palabra chuca quiere decir alguien que ya tiene mucho tiempo, mucha experiencia, está metido en algo, está directamente involucrado. Voy a hablarles así de la manera más simple que pueda. Y también les reitero, espero que hagan las preguntas que quieran y voy a contestar de la mejor manera posible. El 15 de octubre exactamente no fue un fracaso, porque ese es un término que se utiliza muy en general. Y es lo que políticamente se ha dicho de parte de muchos. En la década perdida. Sí, y en general también aún los mismos compañeros militares lo toman como un fracaso. Yo no considero que haya sido un fracaso, porque tuvo éxitos en algunas cosas. Logró meterle el diente o logró hacer algunas cosas que eran muy difíciles, ¿verdad?, de poder efectuar. En el punto en que fue vulnerable, el 15 de octubre, sí fue exactamente en el que no pudo detener la tragedia, que era uno de los objetivos principales. Entonces, parar la insurrección, la violencia y en general la tragedia que estaba a punto de estallar. En ese sentido, pues no hubo un éxito completo, al contrario, hasta muchos de los mismos militares o compañeros del 15 de octubre poco a poco se fueron más bien respaldando institucionalmente
por compañerismo se fueron solidarizando con el resto, con buenos objetivos, ¿verdad? De poder apoyar a la institución, y etcétera. La radicalización los obligó a funcionar directamente con la Fuerza Armada. La razón por la cual este punto de que no se pudo detener la tragedia, digamos, mi punto de vista es que la izquierda tenía una insurrección ya programada y por más alternativas que se ofrecieran, no las aceptó, no las quiso tomar. Digamos, el 15 de octubre tuvo un éxito en el sentido que se abrió completamente a una apertura. En ese momento los oficiales pesaron bastante en el resto de la Fuerza Armada y los oficiales jóvenes. Y entonces se abrió una apertura grande, como es haber montado un gobierno que estaba de centro izquierda, digamos, ¿verdad? Un apoyo condicionado, yo agregaría también y crítico, es decir, que yo estaría apoyando condicionalmente, esperando obras que avalen esas promesas que son muy bonitas, porque la plataforma es aceptable, creo que expresa los deseos del pueblo, pero son promesas, o sea, son palabras. Queremos ver pues hechos, y esa es una condición. Y por eso agrego yo crítica, también un apoyo o presencia crítica de la Iglesia, la cual pues no quiere tolerar ninguna injusticia. Por eso cuando el bloque dice que ya la Iglesia ya no hace lo que debía de ser, creo que está muy equivocado, porque la Iglesia está dispuesta a seguir siempre la defensa de los derechos humanos, aunque cambien los gobiernos, ¿verdad? Ya no se casa con ningún gobierno, sino que está siempre autónoma para denunciar y para apoyar lo bueno también. Señor, es el cambio de unas estructuras injustas, tanto para el comunista como para el cristiano, el hecho de que estamos viviendo en una situación completa de injusticia social y queremos cambiar esto. Ahora los caminos son muy distintos. El camino del marxismo pues son sus sistemas, sus estrategias a base de luchas de clases, de antagonismos, de fomentar la violencia. Y los caminos de la Iglesia pues los que yo mencioné hoy, los del amor, crear la civilización del amor. La Iglesia cree que no hay otra fuerza que verdaderamente pueda conformar como el amor que Cristo nos trajo. Además, para la Iglesia las liberaciones del marxismo son relativas, están todavía chatas, no llenan toda la promoción que la Iglesia predica, cuando ella predica una trascendencia, ¿verdad? Que no es sacar al hombre solo de la enfermedad, de la pobreza, del analfabetismo, sino que lo promueve arrancándole del pecado, que es lo más grave, y llevándolo hasta hacerlo hijo de Dios en la eternidad. Pues para la Iglesia existe esa trascendencia que el marxismo no tiene. En concreto, pues, con motivo de la ocupación de los ministerios, ha habido alguna invocación a ellos de que se admitiría mi mediación, y ellos han dicho que no, tanto de familias como creo que del mismo gobierno. No podría precisar yo concretamente quiénes, pero sé pues que ha habido quienes les han propuesto una mediación de mi parte. Y yo con gusto lo he ofrecido, ¿verdad?, si la otra parte acepta, porque una mediación siempre es de los dos extremos. Y aunque las familias y el gobierno me pidan a mí, pues si la otra parte no acepta, no existe posibilidad de mediación. Y así que el bloque pues ha dicho que no acepta la mediación del arzobispo. ¿Pero ha explicado por qué? No sé. O
¿Usted ha tenido contacto con ellos a este respecto? No. ¿Se ha acercado a ellos para ofrecerles mediación? Los mismos interesados les han pedido a ellos. Es que yo creo que había dos cosas en mi explicación de hoy. Lo de los ministerios, donde solo es el bloque el que está como parte de la contraparte que han pedido mi mediación. Allí me refería ya al bloque concretamente. Como ustedes podrán recordar o han oído decir, porque algunos son muy jóvenes, en esa época eran adolescentes o niños, era de un estado de efervescencia, de un estado de inconformidad completa con el gobierno que estaba, que era del general Carlos Humberto Romero. Las presiones eran fuertes, había yo estoy haciendo aquí un resumen muy rápido, porque ustedes conocen mejor que cualquiera todo estos antecedentes, y no los voy a estar repitiendo. Las presiones eran fuertes, la división era grande, había un enfrentamiento iglesia-estado que era el que sobresalía. Dicho en otras palabras, Romero se enfrentaba contra Romero. Los dos son Romero. General Carlos Humberto Romero y arzobispo que era Monseñor Rivera y Galán. Lo especial de la situación que quisiera llamarle muy bien la atención es que el gobierno no era consciente de que había una situación de efervescencia que estaba sacudiendo la mesa. En otras palabras, no se daban por aludido. Había un inmovilismo a nivel de gobierno, es decir, ajeno a la situación. Había inacción. En pocas palabras les estoy describiendo el panorama general. Eso es lo que pasa. Cuerpos de seguridad les han venido asesinando gente y no es esto para justificar los acontecimientos recién pasados. Hemos tenido varias veces hechos en los cuales se han enfrentado cuerpos de seguridad con manifestantes y no ha sucedido nada, porque no han sido agredidos. Maybe the straw that breaks the camel's back. La paciencia está por terminarse. I am giving one last chance before taking measures that we all may regret later. We have outside of the house always 1, 2, 3 persons just walking by. That we cannot ask them what they are doing, but it's obviously they are just watching and writing what they see in this place. The police were suspicious that you belong to a left guerrilla group or any group. They thought it was dangerous for the government. You could be condemned just with the suspicious. Firmarme cuando he visto que muchos civiles muy competentes y también muy honestos se han incorporado al movimiento. Creo que para América Latina pues podría ser una hermosa lección la que da nuestro país. Águila, metete Águila.
Definitivamente el rompimiento tiene que ser completo. Del golpe en mayo de 1971 venía del Vaticano, le habían jalado el aire. El Papa Juan Pablo II le había recibido mal y venía cabizbajo y meditativo. Cuando llegaron oficiales jóvenes a hablar con él en mayo de 1971 y supo de todo, se le levantaron, cambió su situación. Estoy hablando de esto como le dije, claro y pelado, porque ahora será una gran oportunidad que tenemos y no sabemos si la podemos tener en el futuro. Yo vivo en Canadá y me gusta ver. Y traya que nosotros le llamamos para poder desalojarlo, va. ¿Qué siente usted cuando tiene que desalojar a esta gente que al fin y al cabo... Bien, han sonado unos disparos. Aquí estamos frente a la catedral. Aquí se arma. Oiga la balacera aquí, frente a la catedral de San Salvador. Toma y desalojo de la Embajada de Costa Rica. No choco ahí. Niños y mujeres y hombres, hay como unas 85, 90 personas. Piden que cese la represión o terminen con la opresión que hay en los pueblos de ellos. En donde fuera ametrallado el doctor Carlos Antonio Herrera Rebollo. Según llamados que han realizado a diferentes medios de información, el grupo clandestino Fuerzas Populares de Liberación se ha hecho responsable de este atentado. Observen ustedes todas las perforaciones de bala que sufrió el vehículo en su parte media, en lugar donde se conducía el doctor Rebollo. Mayo 1979. Las FPL asesinan al ministro de Educación, doctor Carlos Antonio Herrera Rebollo. Muertos en el desalojo de la Embajada de Venezuela. Bomba en el centro comercial Edificio Felix. Y a la noble institución son el producto de anticuadas estructuras económicas, sociales y políticas que han prevalecido tradicionalmente en el país, las que no favorecen a la mayoría de los habitantes las condiciones mínimas necesarias para que puedan realizarse como seres humanos. Por otra parte, la corrupción y falta de capacidad del régimen ha provocado desconfianza en el sector privado, por lo que cientos de millones de colones se han fugado del país, acentuándose así la crisis económica en perjuicio de los sectores populares. El 15 de octubre de 1979, un grupo de militares jóvenes le dan golpe de estado al general Romero, instalando una junta revolucionaria conformada por civiles y militares, prometiendo reformas profundas y fin a la represión. Nosotros fuimos llamados. Many hoped the 1979 coup would be El Salvador's revolution. It was an historic event that broke the old alliance between the oligarchy and the military.
The junta promised sweeping land reform and an end to repression. Principalmente a la grande mayoría. El gabinete de la Junta se forma con miembros de la izquierda y de la derecha, el ministro de Defensa, Coronel García, de línea dura, el ministro de Educación, Salvador Samayoa, secretamente comandante de las FPL. Desconfianza mutua. From the beginning, there was mutual distrust. We didn't trust their actions. They didn't trust ours. Every day, there were mutual recriminations. The government was split. El gobierno estaba dividido. La Junta no controlaba las extremas. La organización LP28 circuló un video para desestabilizar el gobierno. Se iniciaba con un himno comunista. Los Estados Unidos deciden enviar apoyo militar a El Salvador con asesores militares y equipo antimotines. Pero la Junta no tenía el poder de controlar a la izquierda, que quería el poder absoluto, y la derecha, que quería erradicar a la izquierda. Y mayores fueron los que comenzaron a organizarse ya secretamente. Esta es la situación real que se conoce. Y una de las motivaciones grandes que ellos tenían dentro de esta organización secreta que se formó fue evitar o prevenir la tragedia que ya se vislumbraba y que ocurrió en los años 80. Esa fue una de las primeras cosas que me dijeron cuando hablaron conmigo. Esa fue una de las primeras. Otra cosa, reformas, apoyarlas. La Fuerza Armada no es especialista en hacer reformas. No tiene las capacidades a nivel nacional, aunque hay elementos que tienen mucha claridad y tienen capacidad. La Fuerza Armada tiene hombres capaces y algunas veces no se puede distinguir porque el que es muy capaz generalmente es discreto, no anda ufanándose de sus capacidades. En cambio, el que no es capaz, como una carreta vacía, hablando y hablando, etc. Pero hay hombres muy capaces. Servir al, decir, la calidad de sus miembros. Ellos hicieron locos a Honduras en la famosa guerra de Tubí. Es la artillería, es de respeto. Cuando ellos tienen una influencia enorme, la deben tener hoy también, no sé, en el resto de la Fuerza Armada. Tienen una influencia grande. Es de por esa calidad. Allí se necesitan matemáticas. La unidad joven se organizó en distintos cuarteles, con enlace. Entonces, había una base fuerte. Y habría distintos casos de proyectos de ideas de golpe de Estado, pero no tenían esa base. Podrían haber sido, no podían haber pasado de ser simples conspiraciones que existieron en el país, hasta que, aquí le voy a dar una explicación muy clara, que es mi explicación del golpe, hasta que los oficiales del regimiento de artillería, que se llamaba grupo de artillería, que antes fue el Salvador, ese cuartel ha tenido un peso siempre en esta situación. Y en esos años estaba en Opilio. Hasta que oficiales del grupo de artillería se convencieron y se unieron al golpe. Allí fue que ganó fuerza este 15 de octubre. A partir de ese momento, que fue alrededor de julio, agosto, según es sabido, esta conspiración militar empezó a ser ya de respeto.
On October 15, 1979, General Carlos Humberto Romero was overthrown by a group of young military officers who promised an end to the violence of his regime. They invited several civilians into their junta, which then proclaimed a new era of progressive reforms. But the junta's promises were never fulfilled, and popular outcry for social and democratic change was brutally repressed. The U.S. government, fearing another Nicaragua-style revolution, responded by sending anti-riot gear, bulletproof vests, jeeps, helicopters, communications equipment, and other forms of so-called non-lethal aid. In less than 3 months, the junta's civilian members preparamos para darla. Formamos así 4 tipos de fuerzas armadas: los organismos de autodefensa de las masas, las milicias populares, las unidades guerrilleras zonales y el ejército popular. La lucha política y militar de nuestro pueblo se desarrolla en los 3 terrenos de lucha: la ciudad, el campo, que convencionalmente en algunos lugares se le llama el llano, y que en nuestro país abarca prácticamente casi todo el territorio, y la montaña. Dado que no tenemos montañas profundas para establecer ahí el desarrollo de la guerrilla, nuestras montañas son las masas populares. Ellas son precisamente las que nos han permitido construir las vanguardias a los distintos niveles. De 1980, todas nuestras fuerzas democráticas, revolucionarias y progresistas se unieron en el Frente Democrático Revolucionario. Ahora contamos con un solo frente político-militar, bajo una misma bandera y guiados por una misma estrategia: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Desde hace 9 años, El Salvador ha sido el blanco de los indiscriminados y constantes ataques de los terroristas del FMLN, violando con ello los derechos humanos de un pueblo, en su insaciable ambición por imponer un sistema de opresión marxista de corte totalitario. Estos viles terroristas, a nivel internacional, mantienen una total desinformación. Ellos dicen luchar por el pueblo, pero la verdad es otra. Esta es la verdad clara y contundente del FMLN, que a su paso está dejando una estela de muerte y dolor en los hogares salvadoreños, mediante ametrallamientos, coches bombas, colocación de trampas explosivas y otra clase de acciones bélicas donde resultan innumerables víctimas inocentes. A estos inhumanos y salvajes hechos se aúna la constante destrucción en contra de la infraestructura, con lo que los terroristas del FMLN vienen a agudizar más la ya precaria situación salvadoreña, al destruir fuentes de empleo y desarrollo. Dejan sin trabajo y sustento a miles de salvadoreños que humilde y decentemente buscan ganarse la vida. Pero realmente es una proclama del país, es proclama civil. Tiene todo el
3 proyectos, que era el que más tuvo aceptación. El segundo proyecto de proclama era uno que había elaborado el doctor Francisco Roberto Lima, que había sido vicepresidente de la República ya algunos años antes. Y el tercer proyecto de proclama era uno que había elaborado el doctor Luis Flores y el coronel Mariano Castumbrán, que había sido proporcionado a los oficiales. Una intención o el inicio de un despegue, o más que todo, el inicio de un proceso de cambio de esta naturaleza, produce perturbación en el país. El gobierno ha hecho varios pronunciamientos públicos, comenzando desde el primer pronunciamiento que se hizo en un día, unas 3 horas después de haber establecido el nuevo gobierno. Pero básicamente lo estamos viendo por una proclama, la proclama de la proclama que se ha llamado pero hemos en diferentes ocasiones hemos ampliado los conceptos de la proclama y es decir esto, o sea, aquí no dice que estas acciones sí, no son acciones inteligentes de contragrupos del pueblo. Algunas unidades militares y sus funciones de seguridad han sido atacadas y ellas pues han tenido que tomar acciones de tipo militar contra grupos armados. Eso ha sido todo. Pero lo que se refiere a la manifestación y a la expresión política de las agrupaciones populares se respetan. La posición de los grupos de asociaciones populares, igualmente que la ultraderecha, hasta con las discusiones de violencia conciencia, hasta hacerse esto de la comunidad democrática, si también se puede definir concretas cuando bueno, ya empezaron a quitarse realmente. En poco tiempo que se tiene ya ha habido medidas bastante beneficiosas para el país. Una de ellas, y la más importante, ha sido la nacionalización del comercio exterior del Japón. Hay otras medidas, naturalmente, que en el menor tiempo posible no se han implementado, pero bastante de lo que se ha hecho. Se ha definido que la policía establecido que es un enemigo común que inclusive el actual gobierno y las Fuerzas Armadas señalan que es la ultraderecha, grupos que están actuando violentamente, están desarrollando la desestabilización del gobierno. ¿Qué hará concretamente la Fuerza Armada para evitar que se sigan propagando estos hechos que continuamente muchos humanos en la situación? Sí, realmente el gobierno ha encontrado dos obstáculos principales en realizarse el programa. La ultraizquierda, con acciones violentas, ha tratado de derrotar el país, y también la ultraderecha ha realizado acciones similares, y este es un problema que el gobierno tiene que en primer lugar, inició un proceso de cambio político. Esa es una y la más importante fundamento del proceso, y acompañando a estas medidas de cambio político, pues las acciones de seguridad que la ciudadanía necesita para establecer una medida importante que se habrá de tomar o se está llevando a la práctica el desarme de todos los grupos que tienen organizaciones, el desarme de todas las personas que tengan ese tipo de actos. No puedo ser representante. Muchas gracias. El cuarto capítulo no es que sea el más importante, pero es el meollo del problema. El punto clave militar. Ahí se relato cómo fue exactamente que ocurrió en cada cuartel esa acción militar del 15 de octubre.
La relato en detalle que vi por dos cosas. La he adaptado, mejor dicho, lo más posible para la comprensión del público común y corriente. Incorporados a la Junta de Gobierno Revolucionaria de Gobierno, los señores ingenieros Román Mayor de Quiroz, el señor ingeniero Mario Antonio Andino y el señor doctor Guillermo Manuel Hundo. Y el señor doctor Guillermo Manuel Hundo. Yo en ese momento, casualmente salí del país e iba a una visita familiar a Estados Unidos. Y aquí hicieron, no sé qué cosa, que al final de cuentas, cuando vine me dijeron, me avisaron, me dijeron que ya habían decidido que iban a continuar el gobierno. En realidad yo soy consciente que estaba muy claro desde antes que yo no casaba ya la política que estaba siguiendo el gobierno. Yo no casaba ya con los compañeros militares del alto mando, no comprendían ni siquiera. Claramente, ellos, les voy a aclarar esto, yo era un oficial, un jefe, era así de decir nosotros aquella coronel recién ascendido. Y casi todos ellos, los que quedaron en el alto mando, habían sido superiores míos en toda la carrera militar. De un día para otro aparecí yo arriba de ellos. Ya eso me gustaba. Entonces nunca estuvieron a gusto, pero puedo agregarles que lo que verdaderamente causó esa fricción entre ellos y yo, había una falta de armonía. Es las políticas que yo siento un profundo, con toda buena voluntad, pues voy a atender a sus preguntas y responder hasta donde pueda. Conversando con algunos de los dirigentes de grupos del Movimiento Popular Revolucionario, consideran que la actitud de la Iglesia ahora, al apoyar en cierta forma o al dar una esperanza en el nuevo gobierno, como que ha ocasionado que la Iglesia haya dejado de cumplir un deber, un papel ya que cumplía antes. O sea que, como quien dice, la Iglesia en su presencia, en su acción revolucionaria de cambio, promotora del cambio, ha llegado hasta aquí. Ya no puede animar más. ¿Cuál es su sentir al respecto? Respeto la opinión de los otros, ¿verdad? Si el bloque piensa así, pues lo respeto. Pero en mi conciencia tengo que estoy cumpliendo el deber y que la Iglesia no se estanca con una situación concreta, sino que ella vive la situación concreta desde su ser de Iglesia, desde su autonomía, lo cual la capacita para estar siempre actual, antes de un modo y de otro modo. Cuando se tienen esquemas muy rígidos, se cree pues que solo cuando se acomodan a esos esquemas se está cumpliendo el deber. Pero si se tiene la capacidad, la agilidad que ya mencionaba hoy en la homilía, de adaptarse y de acomodar sus cuadros, sus ideologías, sus esquemas a las situaciones de la historia que son vida, pues siempre estarán actuales. Y la Iglesia tiene esa cualidad pues, de ser ágil en su pensamiento evangélico y de dar la luz del Evangelio a las circunstancias concretas que hoy son de un modo, ayer fueron de otra y mañana serán de otra. Debido a las cuestiones de la televisión, ¿pudieron nuevamente hacer ese pronunciamiento y explicar las razones por las cuales? Con mucho gusto. Sí, yo estaba hablando pues de que lo que más urge hoy, sobre todo en los cuerpos de seguridad, es un trabajo de depuración que cambie la faz que hasta ahora ha tenido
el ejército y sobre todo en ese sector de los cuerpos de seguridad que han sido causa de miedo, de terrorismo, de espanto. Y yo contaba también la experiencia del jueves por la noche, donde sentí de cerca pues esa figura agresiva de la Guardia Nacional y de la policía. Y entonces decía que si hoy se ofrece una ayuda como para apoyar al nuevo gobierno, lógicamente creo yo que la mejor ayuda es, en el sentido militar, ayudarle a transformar estos cuerpos de seguridad, que sean verdaderos cuerpos de seguridad y que abran confianza en el pueblo en vez de terror. Explicó usted también algo más, unas razones, ¿no? Incluyendo de no hacerlo así, pues también Estados Unidos estaría propiciando más la represión. Ah, sí. Sí, dije también que si solamente consistiera en dar balas o gases lacrimógenos o chalecos antibalas, eso no es nada si no hay una labor de educación al mismo tiempo, porque en la actual configuración del cuerpo de seguridad eso serviría nada más que para armarlo y seguir molestando con más fuerza, con más elementos al pueblo. La represión pues no se mejoraría, sino al contrario empeoraría. ¿Usted estaría a favor de que algunos gobiernos proporcionaran ayuda, equipo al nuevo gobierno salvadoreño para reprimir, no de una manera violenta, las manifestaciones, como son los gases lacrimógenos, las balas de goma, etcétera, todo este tipo de equipo que no degenera en muerte? Sí, pero primero diría yo que nos ayuden a regenerar el cuerpo de seguridad y después que nos ayuden a usar bien esas cosas. Si se usan racionalmente, pues son buenas ayudas, ¿verdad? Pero si se dan sin ningún condicionamiento educativo, pues no mejoramos, sino que empeoramos todo. También eso quería, monseñor, mencionó usted que debe cesar la violencia por parte del grupo de izquierda, ya que puede degenerar en un contragolpe derechista. Sí, yo creo que al denunciar hoy los excesos violentos de la izquierda, les advertía que desde luego la violencia no construye y que además, dada la situación del país donde tenemos una extrema derecha muy reaccionaria, al ver todos estos brotes de violencia, pueden invocar eso para decir, pues esta junta, este gobierno no sirve, ¿verdad? Es débil, hay que traer un gobierno fuerte que reprima todo esto y que ahogue en sangre tanta violencia. En este sentido creo pues que la actitud casi fanática de violencia de algunos grupos está jugándole a la extrema derecha, le está haciendo el juego y puede justificar un contragolpe de una represión más brutal que todas las que hemos tenido. De una represión más brutal que todas las que hemos tenido. Para el golpe de Estado del 79, nadie escribe, solo ellos escriben el bien para ellos, los de la familia Guerra y Guerra. El coronel René Francisco Guerra y Guerra fue uno de los principales motores para que se diera el golpe de Estado de 1979. Coronel Guerra y Guerra, yo creo que cuando usted entra a la Junta al golpe, faltando 7 días para el golpe, ya he tenido un año de estar trabajando a todos los oficiales, a los oficiales que participamos después en el golpe. Pero es importante que se sepa, la idea de mi coronel Guerra y Guerra es que solo usted entrara a la Junta y quedara de alta en la Fuerza Armada con el grado de coronel. Esa era su idea. No, que de la Fuerza Armada hiciéramos un recorte completo y
pregunta, ¿cómo este golpe que trae el apoyo no solo de la artillería, trae el apoyo de la Fuerza Aérea? La Fuerza Aérea, los muchachos que participaron, que estuvieron presos, no los menciona nadie, hasta estuvieron presos. Cuando se da el golpe de Estado, el coronel, quizás un mes, 2 meses antes, los gestores de ese golpe de Estado, los que vienen, no los que invitan, todo el grupo que viene, permiten que entre al golpe de Estado mi comandante, coronel Jaime Abdul Gutiérrez. Él solo tenía 3 personas que lo apoyaban: Mena Sandoval, Godínez y yo. Esos eran los 3. Pero se sorprendieron a ustedes. Ya no era del deseo, ya no era lo que deseaba mi coronel Guerra. Mi coronel Guerra no le aceptábamos la idea de pegar este gran recorte porque él se quemaba. Vamos a hablar de lo que estamos hablando aquí, cuando él decía que dentro de la proclama y dentro de las acciones a tomar inmediatamente después del golpe era que desaparecieran los cuerpos de seguridad. Eso es lo que no nos gusta. Y él no lo pagaba a nadie, él hablaba de evitémonos tan, decía. Vamos de una vez a lo que después hicimos en el 92, pero no lo hicimos nosotros, no lo vinieron a hacer con la oreja jalada. Pero sí me gustaría, no sé, mi coronel, de esto lo hemos hablado, espero que en el libro sí se reconozca al coronel Guerra, hemos sido ingratos con él. La otra persona que hay que reconocerle su gran aporte para que en el golpe de Estado solo hubiera quedado que un muerto de San Miguel, el guardia de San Miguel, fue la idea de llevar a cabo el golpe de Estado al estilo argentino, decía, rebelión en cada cuartel, y así fue. Así decía, que la idea la promovía el coronel Francisco Samayoa, al director del hospital militar. Es el actual director del hospital militar. La tanda de él está pensionada desde 1993, pero él es el director del hospital militar. Se hace un golpe de Estado donde hay rebelión en cada cuartel. Qué bueno, no nos matamos entre nosotros. Después viene lo de la proclama, coronel. No sé, la proclama, que llaman la proclama de la Fuerza Armada, en su redacción se nos infiltraron. Sería muy largo ponernos a hablar de esto porque ya como que sería de otro libro, pero se nos metieron. Usted lo mencionó al doctor Flores, Luis Flores, le decían la Pepa Flores, el papá del presidente Francisco Flores. Yo estuve en su oficina de coronel, y este es el siguiente punto que voy a tocar. Pasando mi coronel, porque usted comete el error de exponerse a una democracia dentro de la Fuerza Armada, la votación que se da para quién iba a dirigir la Junta. Usted tenía el derecho, usted era el más antiguo. Yo soy de los servicios, yo soy coronel de los servicios, soy ingeniero, igual que Abdul Gutiérrez, que el general Gutiérrez. Él era menos antiguo que usted tenía el derecho. Y el ministro de Defensa, mi general García, él es el que había sido sargento en la escuela militar cuando usted era cadete de segundo año, y mi general Gutiérrez de tercero. Esa influencia no se pierde, pero usted es más antiguo. Usted es más antiguo y se expone a esa democracia dentro de la Fuerza Armada, y todavía le dijimos que el coronel va a perder por 150 votos. Usted ha hablado de la carta y te lo prevenimos. La Fuerza Aérea, la caballería, todos los cuerpos de seguridad y todos los oficiales de fila
partido y se va apoyando en el líder natural de todo lo que teníamos dentro de la Fuerza Armada. Eran dos de los que estaban metidos en el golpe: mi general García, y al que invitamos y no le quería entrar, yo le doy un aplauso. Él nunca hubiera sido golpista, porque habemos golpistas en la Fuerza Armada y hay no golpistas. Y hay a quien no le van a meter nunca que le va a dar vueltas o van a atender de la Fuerza Armada. Pero vemos unos que no estamos pensando en eso, o estábamos pensando en esas cosas. Entonces, espero que este libro son explicaciones fuertes que hay que dar, coronel, porque yo le digo, mi coronel, esto es duro para ustedes, te lo dije, mi coronel, espero que tengan el libro. Las votaciones para la reforma agraria y para el decreto 114, donde el que alquila la tierra se la tiene que quedar al alquilador, en esas votaciones quedaron 4-1. Quedaron 4-1 y todos los que estuvimos en la conferencia del CEPA sabemos que el que votó en contra de esa reforma fue ustedes. Y lo felicito por honesto, porque dijo: esta reforma agraria necesita 10 años de preparación para la gente que va a recibir los beneficios. De otra forma se va a convertir en lo que fue un reparto agrario. Eso fue la reforma agraria. Un reparto agrario y una merienda de negros, donde todos los agrónomos y todos los que eran más vivos que los pobres campesinos se acabaron todos. Con su permiso, ¿no? Te digo que precise porque después está en la clase. Pero hoy también. Dale 2 palabras más. ¿Cómo? ¿Quién es? El líder no golpista. Este líder no golpista, el líder natural, bueno, y un capital político con todos los que eran los capitanes y eran mayores en ese tiempo de la Fuerza Armada. Fue nuestro comandante de compañía, mi general Carlos Eugenio Vélez Casanova. Fue el que corrió a la Junta, que lo recuerdan, aquella noche que los de CUPEFA estábamos en esa reunión, que le dicen, todo el gabinete le dice, ¿cómo? Y era el padrino también, ustedes saben, era el padrino. Bueno, ahí termino. Bien, gracias. Vamos a dar la participación a algo más porque creo que ya me quedé la mitad, claro. Resigned, myself and other civilian members, as members of the junta, and most of the cabinet, because we considered they were using our faces, our names, in order to keep on doing the same things, trying to solve the political crisis of El Salvador through military means. ¿Por qué usted renunció? Bueno, fue evidente, gradualmente evidente, podríamos decir, que ni el sector fascista de las Fuerzas Armadas que controlan el poder, ni la oligarquía salvadoreña y tampoco el Departamento de Estado norteamericano estaban dispuestos a permitir o a tolerar ni una sola de las reformas que estaban dirigidas a alterar la estructura económica y por tanto la estructura del poder político en el país. When the first junta decided to resign, the military invited us to participate in the government, and that's how we formed this government. Also, I have the support from my party, who had made a contract, an agreement between the army and the party to select this structure of government. And this also gives me the position because I am a product of this pact. With the resignation of all the civilians in the first junta and cabinet, a second junta was formed with members of the Christian Democratic Party. It collapsed just 8 weeks after its formation. A third junta was assembled with the remnants of the Christian Democrats. José Napoleon Duarte was returned from exile to be its figurehead civilian member. With no popular support, this junta had little choice.
either institute the reforms or face an impending insurrection. Backed by $65 million from the United States, the new junta proclaimed an agrarian reform program. A state of siege was declared the same day. Pueden notar ustedes el movimiento de los cadetes semejando una luz titilante. When the long-promised reforms were not instituted, hundreds of thousands of Salvadorans filled the streets demanding better wages and living conditions and an end to the repression. Al caer la primera junta, un momentito, al caer la primera junta, eso es también un complemento bien importante. Al caer la primera junta, que cayó realmente, me parece a mí, explicablemente, muy eufóricamente, y yo no le justifico que se haya ido del gobierno, no le justifico porque se enojaron porque un fulano les dijo algo, y después se ha dicho que en el país no quedan metido el cuchillo. Y ahí fue una palabra que uno u otro le sacó la lengua, uno al otro cuarto. Y ahí ya se hizo la pelota. Y tenemos una junta que le habían sacado la lengua. Bueno, estoy respondiendo palabras así figuradas. Pero entonces al caer la primera junta, el alto mando, o sea, mis compañeros del alto mando, Arturo, García, Arranz, propusieron que se hiciera una alianza con la tradicional antigua, con gente de derecha. Y yo, en este caso, el anciano le dije no. Si la primera junta se va, hay que buscar una fuerza política que haya tenido récord de oposición, que tenga un récord democrático, digamos. Y entonces no había otra que estuviera en mejor condición que esa, pensando que con la democracia cristiana íbamos a recomponer un nuevo gobierno más pluralista, semejante a la primera junta. Entonces, esa fue, yo lo hice, pero no lo hice yo por mí mismo. Los oficiales jóvenes me dieron un respaldo completo para que lo hiciera. Pensábamos que la democracia cristiana jugara un papel elegante. Bueno, ahí Pero está la prensa. Pero está la prensa. El Casanova, director general de la Guardia Nacional. El coronel Adolfo Campillo, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada. El coronel José Guillermo García, ministro de Defensa y Seguridad Pública de El Salvador. El coronel Nicolás Carranza Hijo, subsecretario de Defensa y Seguridad Pública, y el coronel Daniel Bustamante Carvalho, comandante de la primera brigada de infantería, directamente desde el Estado Mayor General de la Fuerza Armada. Como ustedes saben, hace 2 días un contingente de la Fuerza Armada capturó al mayor Davison en una hacienda en Santa Tecla, junto con otros oficiales de alta y civiles. Fueron detenidos y trasladados al cuartel San Carlos. Varios oficiales, amigos civiles, me hablaron para ver a dónde podíamos ir a repartir la celebración del Día del Soldado. Yo les sugerí que había solicitado al amigo Cornejo irme a dormir esa tarde y esa noche a la finca San Luis, que ahí nos reuniéramos. Reunidos estábamos cuando fuimos capturados por tropas de la primera brigada y de la brigada de artillería. Perdón, si golpe se hubiera querido dar organizadamente, hubieran podido darlo los compañeros militares. ¿Cuáles son los delitos acumulados al mayor Davison y por qué se trató de ocultar la captura del señor oficial? Bueno, delitos concretos no hay, excepto, como se dice en el aspecto legal alguna presunción. Por una presunción se puede ordenar cierta actividad legal, que es la que en este momento se está realizando. En cuanto a haber negado, dice usted, haber negado la captura, de ocultar.
pues relativo el término de ocultar, ¿no? Por cuanto, por lo menos a nosotros, cuando se nos ha preguntado, siempre hemos dicho o hemos tratado de decir siempre la verdad. Estamos pidiendo la condena, el juzgamiento y la condena de los responsables de este frustrado golpe de Estado. Nosotros ya lo hemos discutido dentro del partido. El partido no estaría dispuesto a continuar en el proceso. Se retiraría del gobierno si no se castiga verdaderamente a los culpables. Imprudentemente un elemento de la democracia cristiana se disparó, y entiendo que disparó él solo, diciendo que renunciaban y no nos condenaban. Políticamente es una estupidez. Bueno, yo solamente quisiera decirle o responderle, tratar de hacerlo en una forma comparativa. Por procedimiento universal, yo no soy abogado, pero sentido común. Sabemos de que cuando hay una presunción, cualquiera que sea, inmediatamente viene la opinión. Entonces, desde lejanos tiempos, se ha establecido de que para seguir el proceso o el procedimiento normal y legal, es una persona que tiene una jurisdicción y también responsabilidad legal la que debe de decir si es o no inocente, si es o no culpable. Davidson fue capturado con una maleta llena de documentos en donde prácticamente delataba a una enorme cantidad de personas que estaban comprometidos en el complot. Tuve la oportunidad de ir acompañado de otro miembro del Frente Antinacional al Cono Sur y tuvimos oportunidad de hablar con altos dirigentes de los países Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. La información que he recibido con mucho interés y están dispuestos estos países a colaborar con nosotros. Incluso Guatemala ha empezado a recibir ya ayuda del Cono Sur. Eran de las gestiones ayudar a Centroamérica para salvarlo de la abatida comunista que está sufriendo Centroamérica, que ellos ya la vivieron y de la cual tienen mucha experiencia. Fue muy grata la experiencia y ya estamos viendo los resultados. Respeto profundamente al pueblo norteamericano y a su gobierno. Son prácticamente por los que estamos peleando contra los comunistas. ¿Qué organización, sea política, económica, social de los Estados Unidos va a enviar ayuda? ¿Y en qué forma? Si en préstamo, si en verdadera ayuda, tanto a nuestros problemas nacionales como cuál es la ayuda que ha ofrecido a la Fuerza Armada. Haríamos concentrar en una sola frase: la búsqueda de la paz. Pero ¿por qué camino se puede? Usted habló del diálogo, sobre todo en Tegucigalpa, es decir, hay unos proyectos inmediatos de llamar al diálogo a los dirigentes de las corrientes, de los grupos subversivos, en fin. Sí, significa el ánimo de llevar al pueblo a un sentido de responsabilidad. Que es una tarea muy difícil. Creo que con buena voluntad y con un buen equipo de gente podemos salir adelante.
no creo que se puedan tener algunas conclusiones todavía. Elecciones presidenciales para el año 83. Pero creo que uno de los propósitos de la actual reestructuración es vitalizar más todo. Y si podemos acortar ese tiempo y entregar el país en un plazo más breve a un gobierno democrático, creo que estamos en la mejor disposición de llevar eso. Todo depende de las circunstancias. Grado de agregado de defensa en España. Según declaraciones públicas. Acción militar en este momento. Cualquiera lo que podamos hacer o lo que se pueda hacer depende de la actitud de él, no de nosotros. Creo que él debe pensar seriamente en lo que puede hacer. Es un asunto que debe meditarlo muy bien, porque creo que si algo queremos es rescatar la autoridad. La situación, reivindicándose ante un pueblo entero. En resumen, el 15 de octubre significa la convicción y la decisión de importantes sectores del pueblo salvadoreño de cambiar de rumbo, anunciando la llegada de una nueva época. Esto nos coloca a todos los salvadoreños en un momento decisivo de nuestra historia, donde podemos alcanzar nuestras aspiraciones o frustrarnos, dependiendo esto de la conciencia que hayamos alcanzado y de la definición que busquemos. Ese viejo problema de fondo, y que es el mismo que ha estado presente todo el año en los diversos conflictos sociales, de gobierno y violencia, que es una lucha entre dos tendencias políticas diferentes. Una de ellas, la que trata de realizar al pueblo satisfaciendo sus aspiraciones. La otra, la que tratan de imponente y defraudándole. La maniobra para retirarme del gobierno ha consistido en predisponer el ánimo de la oficialidad en mi contra, abierta y encubiertamente, con calificativos y calumnias de toda clase, rumorando que había huido del país, abandonando el gobierno, que había entregado armas a elementos ajenos a la Fuerza Armada, que estaba negociando compromisos políticos en el exterior, etc. Todo ello fue para justificar mi desplazamiento y obtener el apoyo de la oficialidad a un nuevo proyecto. Después de haber tomado la decisión de retirarme, buscaron una justificación de apariencia legal, efectuando unas consultas o elecciones fraudulentas como agregado militar en la Embajada de España, con el mismo sueldo que tienen los miembros de la Junta. No lo acepto, porque no podría servirle honradamente a un régimen ilegítimo, porque además es una maniobra para alejarme del país, y porque quiero servirle ahora a mi pueblo, aquí, que es donde más necesita de sus hijos. Considero que este es un momento de emergencia nacional, donde se desarrolla un conflicto político que hay que resolver. No es un momento exclusivo para partidos políticos, sino para la unión de esfuerzos de todos los sectores, de todos los ciudadanos, en la búsqueda de una solución. No es el momento para intrigas ni rodeos,
ni instrumentalización de las instituciones del Estado, mucho menos de la Fuerza Armada, la cual noblemente prometió el 15 de octubre actuar al servicio del pueblo como demostración de un nuevo signo político en el país. Por lo tanto, hago un llamamiento al pueblo salvadoreño a la unidad y a la lucha por el cumplimiento efectivo de la proclama, definiéndose frente a un gobierno impostor que está maniobrando de manera desleal a sus espaldas para traicionarle y frustrarle nuevamente como otros regímenes lo hicieran en el pasado. A la Fuerza Armada hago un llamamiento para que se restaure el espíritu de la proclama del 15 de octubre de 1979, para reclamar del pueblo. Quien reclama el triunfo por la Unión Nacional Opositora 1 es el ingeniero José Napoleón Duarte. Pero este reclamo es en vano y sorpresivamente es capturado, torturado y luego exilado a Venezuela. En 1979 regresó a El Salvador y estas palabras se convirtieron en el propósito de su vida. Vamos a la tierra a trabajar por la libertad, por la justicia, por la liberación de nuestro pueblo. Lo único que le puedo decir a mi pueblo es que aquí estoy. Así se marcó el inicio nuevamente de la vida política del ingeniero Duarte en El Salvador, uno de los precursores del proceso de negociación, un proceso que se inició después del 15 de octubre del 79, cuando el general Humberto Romero fue derrocado. Por otro lado, la comunidad universitaria también se involucró en esta historia. Es Ana Guadalupe Martínez quien se presenta en 1979 como revolucionaria en pie de lucha. Para venir aquí, yo no fui a pedirle permiso a nadie, ni he creído en la amnistía que se ha dado a los que como yo hemos cometido y seguiremos cometiendo delitos políticos contra la oligarquía y el Paralelo a la política, las fuerzas populares se manifiestan como más que grupos opositores. Serán desde este tiempo un brazo armado. La historia comenzó a escribirse. También en 1979 el entonces ministro de Educación, licenciado Salvador Samayoa, decidió incorporarse a la lucha popular. Cambió el escritorio por la clandestinidad. La renuncia que yo suscribí el día 2 de enero tenía puntos coincidentes con otras renuncias, pero tenía algo diferente, algo profundamente diferente. La convicción de que estaba cerrada para siempre la mal llamada vía pacífica para resolver los problemas que tiene nuestro pueblo. Comenzó su lucha revolucionaria y cuando trató de regresar a El Salvador disfrazado con una peluca, fue capturado. Por su lado, también la Junta de Gobierno Revolucionaria se manifestaba. Para servir en un momento crucial, en un periodo de transición de un proceso que llevará a nuestro país hacia la democratización, el goce pleno de las libertades políticas y la lucha tesonera por una sociedad más justa y equitativa. Tanto la guerrilla como las juntas de gobierno se declaraban partícipes de un cambio que necesitaba el país. Ambas decían ser impulsadoras de ese cambio. Sin embargo, la lucha había comenzado en las calles. Y las cámaras de teleprensa tuvieron que dejar los eventos sociales para ser el primer noticiero que informara de lo que desde estos hechos sería el conflicto armado. Y aquí viene un radio patrulla. Van a pasar dos, quédate ahí, no me salga.
Ahí van los radiopatrullas. Van a hacer juego. Nos acercaremos más para que bajan los radiopatrullas y se apostan ya para que la policía está con chalecos salvavidas. A nosotros Dios nos protege. El tiroteo, no hagan grupo acá, muchachos, no hagan grupo acá. El tiroteo está bueno. La sirena de la prensa gráfica hace rato que está sonando, no sabemos si es que pida auxilio. Muchachos, no se la vean, quítense acá, van a ver mucha gente, hombre. Estaba el presidente Carter en los Estados Unidos, mandó a Byron Bucky para ver qué se podía hacer para solventar el problema que ya estaba alzando vuelo, pues, o sea, era casi incontenible. Ya el presidente de la República, mi general Carlos Humberto Romero, entonces se le había salido de las manos. O sea, mantener el control, la seguridad y todo. Entonces, por lo tanto, él vino aquí, vino Byron Bucky a hablar con mi coronel Carlos Humberto Romero, porque se había descontrolado todo, estaba fuera de serie. Me pregunta que si yo ya olfateaba antes de irme para España, que si el golpe, iba a haber un golpe o no iba a haber golpe de Estado. En realidad, yo como cadete de cuarto año, lo que te puedo decir es que llegó a mis manos un documento que escribió como informe final de Byron Bucky, después de haber estado varios días en El Salvador platicando con políticos, militares, incluso con gente de la izquierda, pues, o sea, para ver qué solución se le podía dar. Él propuso, porque lo que puede hacer Estados Unidos es un recomendable, ¿va? Mire, ustedes para salir de su problema hagan esto. Una de ellas era entregar el poder inmediatamente, que no lo quiso y lo vio, de un solo lo desestimó mi general Humberto. Entonces él propuso de que entregara y que hicieran elecciones para que el pueblo pues estuviera más contento, que se iba a solucionar los problemas. Llegamos en septiembre, iniciamos las clases. En octubre andábamos por Toledo. Y recuerdo yo que estábamos libres ese día. Entonces fuimos un fin de semana. De repente vimos golpe de Estado en El Salvador, el 79 de octubre. Entonces nos comunicamos con el señor embajador y le dijimos, estamos a la orden, no sé qué va a pasar. No, hombre, ustedes tranquilos, dijo, ustedes van a seguir estudiando, con ustedes no hay nada. Sin querer, el ingeniero Napoleón Duarte llegó a formar parte de la Junta. Cuando él iba a formar parte de la Junta, no había estado en una buena relación con él, pero él fuera del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, cuando iba a formar parte de la Junta, hablé con él y le dije, ingeniero, pero usted pretende ser presidente de la República. Entonces no vamos a ponerlo en la Junta y después de la Junta va a salir a candidato. Eso era volía a PCM, ¿no? Las marinas, había siempre que siempre un miembro de la Junta de las que había antes salía de allí el candidato presidencial. Hablé con él con mucha claridad, pero con respeto. Mejor quédese afuera y si usted tiene aceptación popular, pues usted va a ser electo. Aparte de eso, su partido está aquí en el gobierno. Lo hablaron y él lo escuchó, pero creo que no le gustó. Él quería ser miembro y de allí lanzar la candidatura. Entonces, esto podría
podríamos resumirlo en unas pocas palabras, lo dejaba en tren. Y él no quería quedar, porque ya estaba quedado mal. Nos llevamos bien, a pesar de esto, llegó a la Junta. Varios miembros del Partido Demócrata no querían estar miembros de la Junta, hablaron conmigo y esto lo fue. Pero hay algo más. En una encuesta que vino a hacer una agencia externa aquí a El Salvador, ahí por el junio del 80, que ni me di cuenta, hicieron una encuesta en donde yo salí junto con el señor Rivera como los máximos cristianos y él muy abajo de mí. Eso ya fue motivo de recelo. Yo no tengo. En estos momentos, la Unión Comunal Salvadoreña está haciendo una muestra mínima de la capacidad que tiene de movilización. No tendría mayores consecuencias cuando la banca y el comercio exterior estuviera en las manos de unos pocos. Seguiríamos pagando altos. Y esto venga a abaratar los precios. También necesitamos un mejor funcionamiento del Instituto Regulador de Abastecimiento para que sea este. ¡Viva la revolución! ¡La revolución cristiana! Una revolución que quede claro y hacernos presente este día acá, frente a Casa Presidencial, es precisamente nuestra ropa desgarrada, nuestra... ¡Que nunca respetaron la Constitución! Hoy clama por el respeto a una Constitución que nunca se aplicó en este país. Fundamentalmente, quitar el valladar legal para que se pueda dar una ley de reforma agraria que no sea como aquella famosita ley de transformación agraria del régimen anterior, con el cual nos querían dar de la nueva Junta.
El compromiso del golpe de Estado pasado es cambio, y es el compromiso de la nacionalización de la agua. La Junta de Gobierno ha requerido grandes sacrificios. Esta lucha, así como ha tenido todavía, estará o será una realidad. Amigos de la UCS, campesinos que han venido de muy lejos a hacer aquí una demostración de sus sentimientos. Compañeros de la seccional del Partido Demócrata Cristiano que han logrado llegar hasta acá. Y que lo que necesita es un camino claro donde todos nos comprometamos a trabajar. Yo quiero decirles a ustedes que esta línea coherente es precisamente lo que todos tenemos que entender y que, porque para poder salir de la crisis donde los señores que por 50 años han aplastado y han hundido a los humildes y a los pobres, tienen que querer mantener las cosas como han sucedido durante los últimos 50 años. Y por otro lado, debemos de entender también que estos señores de la ultraizquierda no pueden seguir poniendo al país en las condiciones de muerte y sangre simplemente porque les da la gana y porque quieren mantener al país, y como lo que quieren es poder total para poner al país en la dictadura del que plantea. Pero porque la primera fase y el decreto 207 de parcelación de tierra choca, y ese choque sería como dos aviones, uno que despega, que era la primera fase de la reforma agraria, y venga otro avión en sentido contrario y choca con él. Consecuencia, un desorden en la reforma. Esa es la explicación más clara que yo puedo dar. Yo vi y entonces sentí que era realmente iba a provocar. No pudo, mejor dicho, no se pudo prevenir la tragedia, no se pudo parar la tragedia. No ocurrió, pero en otros aspectos se logró algo se hizo. La reforma ha sido, a pesar de los grandes errores y fallos, ha sido algo. Esas tierras ahora están sirviendo de alguna manera para tener una transformación a la estructura del país. Pero por supuesto que mi idea es que esto debería haber sido ordenado. Sin embargo, si nos ponemos a ordenar esto, no hubiéramos logrado hacer la reforma. Sí hubo eso, pero las dos fases chocaban. Eran completamente
No coincidimos. Bueno, ahí además le puedo decir que el golpe de Estado, al fin, el 15 de octubre, yo le quiero decir así más que golpe de Estado, pues tuvo sus logros, sus éxitos, y luego la ¿Qué lo necesitaba? Digo. ¿Lo tenés cruzado? Es que el punto mira dejarlo en el centro del no tires ni no. Hoy no lo dejo. ¿Qué le pasó? Suave, ráfagas cortas. No la van a tocar de aquí. Una cinta.
Soy el coronel José Guillermo García, ministro de Defensa y Seguridad Pública de la República de El Salvador. A la subversión le importa en este momento que en el mundo se hable de El Salvador de violencia, para ocultar las profundas transformaciones sociales que hemos hecho en este país, como es la reforma agraria, que está considerada por entendidos internacionales, analistas internacionales, que es la reforma agraria más profunda que se ha hecho en toda la historia de Latinoamérica. Pero el pecado es que no lo han hecho los comunistas, sino que lo ha hecho la Fuerza Armada. El 15 de octubre también se me invitó a participar en el gobierno de la primera junta, y como ustedes saben, pues dentro de la misma proclama de la Fuerza Armada se hablaba claramente de muchos cambios estructurales. Enrique Alvarez, 3 times Minister of Agriculture, resigned from the cabinet along with the other civilian members of the first junta. Y nuevamente nos dimos cuenta pues de que en realidad la intención de hacer estos cambios no es verdaderamente de favorecer al campesino en este caso, sino que más bien de restarle fuerza a la organización y al movimiento popular. Tal vez otro aspecto fundamental de la actual ley de reforma agraria es que deja intacta la oligarquía cafetalera de este país. No está tocando ni siquiera al 1% de esa propiedad cafetalera que hay en El Salvador. Y todos sabemos que el origen de esta oligarquía en El Salvador ha sido el café, el cultivo del café, que son los cafetaleros, los que a su vez son dueños de los bancos, de la industria, del comercio y de muchos servicios. Entonces, el no tocar a ese sector, pues, no se está verdaderamente cambiando la estructura del poder económico en El Salvador. Estamos haciendo un recorrido por las calles de la ciudad y nos dirigimos en este momento hacia las haciendas que están en el proceso de transformación agraria. Agrarian reform was designed by U.S. advisors, financed by the U.S. government, and is being implemented by the Salvadoran military. Based on the model used in Vietnam, the program is supposed to give tenant farmers their own small parcels of land and transform large estates into cooperatives. But today, land titles have been given to only 500 peasants, most of them members of Orden, the rural paramilitary death squad. Only 15% of El Salvador's farmland has been converted to cooperatives, and agrarian reform has become little more than a pretext for terrorizing the countryside, what U.S. advisors in Vietnam called pacification. In a country as densely populated as El Salvador, the guerrillas could not continue to fight without support from the peasants. As a result, the entire population has become a target for the Salvadoran army. Pacification, search and destroy, scorched earth. Un punto clave, un punto importante, un punto crucial.
Yo considero que en el país hay ciertas fuerzas estabilizadoras que pueden jugar un papel de primer orden en una situación muy polarizada, de enfrentamiento radical. Y eso me parece a mí que es correcto. Si no están presentes, son potencialmente fuerzas estabilizadoras de la situación nacional. Entonces nosotros, al plantear esta idea, pensamos que las fuerzas de empresa progresistas podían ser una de las bases, una de las fuerzas de apoyo para poder hacer el proyecto una realidad. Y también las fuerzas democráticas políticas de izquierda, que habían empezado a manifestarse en apoyo que habían aceptado el proyecto de la persona. No lo habían aceptado, sino que allí se había quedado. Me comprende, porque me está diciendo en qué fuerzas nosotros, hay una correlación de fuerzas, en qué fuerzas pensábamos apoyar. Y claro, la Fuerza Armada, que en ese momento había tomado una posición de apoyo a un gobierno, tanto como la primera junta, que era un gobierno del centro izquierda. Yo, si lo decimos esquemáticamente, era un gobierno de izquierda política. Ahí estaban, pues, muchos hombres caracterizados de izquierda, y pues pensamos, tal vez ahí había un supuesto, una suposición de que la idea de prevenir tragedias en el país, de prevenir las muertes, podía generar más unión de las fuerzas políticas nacionales. No sé si queda claro eso. Había una debilidad, la reconozco, en el sentido de que eran partidos políticos y que había prácticamente una insurrección armada a la izquierda, que eso polarizaba la situación nacional. Pero fue una cosa, digamos, buenos propósitos, buenas ideas que dependían de la reacción de los sectores políticos nacionales, de la Iglesia misma. Y Monseñor Romero pues, se empeñó en apoyar a esa primera junta. Él lo manifestó públicamente. Pensamos que la Iglesia jugaba un papel estabilizador, la juventud militar, la Fuerza Armada también, y así el exterior con un apoyo inmediato a la primera junta. En cosa de días habíamos recibido todo el reconocimiento internacional basado en que la proclama estaba proponiendo reformas y también un diálogo, una solución dialogada. Entonces esa es la situación, pero al radicalizarse la situación más que caer la primera junta, entonces también por supuesto que eso fue radicalizándose toda la situación del país. ¿Queda claro? This could be Vietnam 10 years ago, but it's the tiny Central American Republic of El Salvador today. The terrain and the American-made helicopters are not the only striking similarities with Vietnam. Once more, the Americans are aiding government forces in their fight against a guerrilla movement. As in Vietnam, they have pushed for agrarian reform to try to undermine guerrilla support. Here, too, American commitment is being justified as a fight against the spread of communism. Yet there are important differences with Vietnam as well. El Salvador is much closer to the United States. It is smaller. The insurgents are far weaker than the Viet Cong. American policymakers believe the situation in El Salvador is far more manageable than Vietnam. The Reagan administration in America has decided to upgrade its military aid to El Salvador. The new president justifies this action by pointing to communist interference.
He alleges communist arms are being supplied to the guerrillas. El Salvador is viewed as a test of his administration's will to halt Soviet subversion. In recent months, the United States has sent in $35 million American dollars of military equipment and 54 military advisors. They believe the aid has had a positive effect in strengthening El Salvador's army. It's argued the troops are better supplied and more